Hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de patología respiratoria. Vamos a abordar algunos aspectos de la patología respiratoria y lo vamos a dividir en tres fases, ¿eh? Bueno, arranquemos entonces. Bien, ¿qué es una atelectasia? Una atelectasia, digamos, como parte de la patología pulmonar no tumoral, es un colapso de un determinado sector del parénquima pulmonar. ¿Mm? Hay distintos tipos de atelectasia. Una es por resorción, que es por la obstrucción de algunos de los bronquios, lo cual causa que se reabsorba el aire, digamos, por otras vías, por algunas uniones que hay entre distintos alvéolos, que hace que desaparezca el aire, colapse ese sector del parénquima pulmonar y no se renueve, digamos, por estar obstruido. Entonces ese sector queda colapsado, ¿eh? Entonces eso es lo que se llama atelectasia por resorción, que es lo que se reabsorbe, digamos, de alguna forma, es el aire que estaba, pero que luego de la obstrucción puede ser sacado, puede salir, puede escapar ese aire por comunicaciones entre alvéolos. Esta atelectasia es reversible si se destapa, si se desobstruye el bronquio. Otra forma de atelectasia es por compresión, es el colapso de un sector del parénquima pulmonar porque es comprimido por alguna fuerza, por ejemplo, como está en el dibujo, que se ocupe de manera parcial la cavidad pleural, ya sea por un neumotórax, aire, por un hidrotórax, líquido, quilotórax, linfa, hemotórax, sangre. Digamos, si se comprime, va a generar que colapse el parénquima adyacente, digamos, a esa zona de colapso. Una vez que se pueda, digamos, que la noxa, que esa fuerza que comprime, si puede ser que desaparezca, si se puede hacer que desaparezca, el parénquima pulmonar se vuelve a expandir. Y hay otra forma, una tercera forma, que es por contracción. Por contracción es una atelectasia, es decir, un colapso del parénquima pulmonar, pero debido a una contracción por tejido fibroso. Es decir, que en el parénquima pulmonar exista alguna lesión que genere fibrosis, que genere cicatriz, y la cicatriz, la fibrosis con el tiempo causa una contracción de la cicatriz. Es decir, que se contrae un poco ese tejido conectivo, lo cual hace que colapsen sectores del parénquima pulmonar. Debido a que esto es fibrosis y se instala, y una vez que se instala la fibrosis no se puede desarmar, la atelectasia por contracción no es reversible. Es decir, la atelectasia por resorción y por compresión, una vez desaparecidas las noxas, se puede revertir el cuadro, en el cuadro de la atelectasia. En cambio, si es por una contracción, es decir, por tejido conectivo, por una cicatriz fibrosa que haga colapsar el parénquima, como es fibrosis, ya no se puede desarmar. Y esa situación es irreversible. Otra de las situaciones, digamos, que ocurren de algunas de las patologías no tumorales que ocurren en el pulmón, es algunas formas de edemas agudos. Hay algunos edemas agudos cuya culpa, por decirlo de alguna forma, es el corazón, ¿eh? Entonces, ese, digamos, es de causa cardiogénica, es un edema pulmonar de causa cardiogénica, que es porque el pulmón no puede, tiene una insuficiencia que afecta al lado izquierdo, por lo tanto, aumenta la presión en ventrículo izquierdo, aumenta la presión en aurícula izquierda y aumenta la presión en venas pulmonares, lo cual hace que aumente la presión hidrostática y se derrame líquido. Esa es una causa cardiogénica. Ahora, hay causas de edemas agudos de pulmón
que no son cardiogénicas. Y una de ellas es como la de esta imagen que vemos acá, que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Acá hay una lesión inflamatoria grosera y severa que afecta tanto al alveolo como a los vasos capilares pulmonares. ¿eh? Podemos decir que la patogenia de fondo que hay en todo esto es una activación de neutrófilos, ¿sí?, que dañan tanto el alvéolo, ¿sí?, con sus proteasas, con sus enzimas, con distintas, con sus radicales libres que liberan, dañan tanto el neumonocito como el vaso sanguíneo. Porque a veces, digamos, el esplendor de este cuadro, la gravedad, hace que algunos neutrófilos se activen a nivel de la luz, del vaso sanguíneo, lo cual hace que se destruya parte del endotelio y, por supuesto, que digamos, el cuerpo no puede contener el líquido entre los vasos y comienza ese pulmón, digamos, a llenarse de líquido, a extravasarse líquido, además del daño que produce a nivel alveolar. ¿eh? En una primera instancia, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, comienza a depositarse este material acidófilo, que que se les conoce como membranas hialinas. Entonces vemos que hay un colapso parcial acá del parénquima y además esas membranas hialinas. En una primera fase bien temprana vemos que hay una infiltración inflamatoria de fondo, hay mucho edema en este pulmón y además el depósito de este material, digamos que es como fibrina, se le conoce como membrana hialina. Fíjense que en este primer momento eh, podemos decir que es bastante tenue, que con el tiempo se deposita más. Fíjense que algunos alvéolos están alrededor, están colapsados. Hay mucha congestión, porque hay un fenómeno inflamatorio activo. ¿eh? Entonces, esto con el tiempo logra de alguna forma intentar repararse, pero como siempre las inflamaciones cuando intenta reparar causan distorsión. Entonces, acá se complica un poco la cosa. Fíjense que hay una fase proliferativa, fíjense cómo comienzan a proliferar sobre todo tejido, digamos, de tipo conectivo, que comienza, digamos, a intentar alguna forma de reparación, pero lo hace a expensas de una modificación de la arquitectura. Y lo importante de estos órganos parenquimatosos es cómo están armados. ¿Mm? El problema acá es que se distorsiona ese armado. Fíjense que en una fase más avanzada comienza a depositarse tejido conectivo, una reacción fibroblástica cicatrizal. ¿Mm? Ese es el fundamento de la morfología del síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Mm? Tenemos distintas causas, las infecciosas, físicas y traumatismo, inhalación de sustancias irritantes, algunas lesiones químicas como por ejemplo sobredosis de algunas drogas, trastornos hematológicos, pancreatitis, uremia y algunas otras formas como la derivación cardiopulmonar. Pero lo importante, digamos, es que no responde a una única causa, pero sí lo que queda claro, digamos que todas estas lesiones van a causar una lesión en el endotelio y en el epitelio alveolar. Entonces comienza a haber un derrame de líquido y todo esto fíjense que es de causa no cardiogénica. Entonces hay una lesión endotelial, una extravasación de líquidos, una activación de neutrófilos y de otros mecanismos que intervienen en la inflamación y una lesión a nivel alveolar. Con el tiempo intenta de alguna forma reparar, pero causando distorsión porque hay una fase proliferativa, muy celular, y una fase de fibrosis más instalada. Entonces recordemos que en el arranque tiene que ver más con las membranas hialinas. Que este depósito de fibrina, este material acidófilo,
es decir, que si lo rosado se tiñe con la eosina y que va evolucionando hacia una fibrosis. Bueno, otras de las, de las patologías, digamos, pulmonares, ¿eh? Que podemos ver, digamos, con algún cambio morfológico. Fíjense acá, es la hipertensión pulmonar. Fíjense acá en la macroscopía, ya se ven algunas de estas lesiones macroscópicas que vemos acá como hay una proliferación, de algunas de las arterias pulmonares con aumento de la capa muscular, lo cual hace que aumente la presión a nivel pulmonar. Es decir, que ese latido del lado derecho del corazón, cuando intenta, digamos, redistribuirse em, esa circulación funcional, lo hace contra una resistencia vascular porque están proliferadas las capas musculares de algunas arterias, lo cual hace que aumente la presión en esos vasos. Vamos a hablar un poco de EPOC. ¿Qué es EPOC? Dentro de la patología respiratoria no tumoral tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Básicamente son podemos decir que son cuatro las lesiones que, digamos que tienen que ver con la obstrucción. Y son el enfisema, la bronquitis crónica, además la bronquiectasia y el asma. Las dos que en realidad se ubican, digamos, porque tienen un trasfondo etiológico común, es el enfisema y la bronquitis crónica. Digamos porque son, digamos, una de las causas comunes es el cigarrillo, una de las causas más frecuentes de esas dos entidades. Y además, el asma tiene crisis de obstrucción que que son transitorias. Si bien con el tiempo hay una distorsión, pero son transitorias, lo cual, si bien está en una situación de cronicidad, el asma, digamos, las dos que responden mejor a la definición, digamos, podemos decir que son el enfisema y la bronquitis crónica. Pero también se discuten en este grupo las bronquiectasias y el asma. Bien, esto recordemos un poco de histología normal, teníamos el bronquiolo, cuando comienzan a ver alvéolos, decimos que es un bronquiolo respiratorio, después hay un conducto alveolar y a lo último los sacos alveolares con los alvéolos. En el caso del enfisema hay una destrucción de las paredes de los alvéolos con dilatación grosera a nivel de su luz, por destrucción de las paredes de los alvéolos. Cuando esto ocurre en la primera porción, en el bronquiolo respiratorio, en el conducto alveolar, podemos decir que es un enfisema centroacinar. La causa principal de esto es el cigarrillo, porque digamos que es donde en la cadena de alvéolos es el primer lugar en donde impacta más directamente, más firme el impacto del humo del cigarrillo. También existe el enfisema paracinar y algunos otros que ya vamos a ver, pero el enfisema paracinar tiene que ver más que nada con los alvéolos, digamos, no solamente con los centrales, sino principalmente los distales. En realidad, el concepto paracinar hace alusión a todos los acinos. Y la destrucción de la pared de estos alvéolos tiene que ver más bien con alguna actividad antiproteasas. ¿eh? El- la actividad enzimática en el cuerpo está, como muchas de las cosas, digamos, tiene que ver con una balanza, digamos. Hay factores enzimáticos, digamos, eh, que es a favor de la actividad de la enzima y otros factores que es inhibiendo la actividad enzimática.
existen enzimas que inhiben la actividad de otras enzimas. ¿Eh? Una de ellas es la alfa-1 antitripsina. Son cruciales porque lo que hacen es regulan para que no sea exagerada la actividad enzimática. Entonces, si una persona tiene déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad que es autosómica recesiva, cuando prácticamente no existe la actividad de esa enzima, entonces quedan liberadas un montón de enzimas que son proteasas que destruyen la pared del alveolo. ¿Eh? Ese es un ejemplo de trastorno que da un enfisema panacinar. En el enfisema centracinar, fíjense, tenemos entonces causado principalmente por el cigarrillo. Fíjense que en algunos sectores hay una grosera dilatación de esa trama esponjosa que tiene el parénquima pulmonar. Y fíjense que hay otros sectores en que el parénquima pulmonar está conservado. Esa distribución parcheada es la característica del enfisema centroacinar. En cambio, el enfisema panacinar es como que esa trama esponjosa del pulmón está groseramente abierta. Entonces fíjense que no es por sectores como el enfisema centroacinar, sino que es una dilatación grosera de muchos sectores del parénquima y de manera más bien uniforme de ese aumento grosero de la trama esponjosa del pulmón. Bueno, el tabaco, la nicotina, ciertas especies de radicales libres que genera el tabaco, inactivan algunas antiproteasas, aumenta la actividad neutrofílica, se aumenta la quimiotaxis de neutrófilos hacia la zona del pulmón y hay daño al tejido. Entonces, digamos, el tabaco, inhibiendo también las antiproteasas, generaría un enfisema más bien centroacinar, pero también, como dijimos recién, hay un déficit de alfa-1 antitripsina congénito, por ejemplo, esta enfermedad que digo autosómica recesiva, y también existe una antiproteasa, pero digamos la inactivación de antiproteasas, pero digamos en ese ejemplo lo hace a nivel más bien panacinar. Entonces, digamos, fíjense acá cómo se aumenta de manera grosera esa trama esponjosa. Hay dos tipos más de enfisema que se llaman enfisema acinar distal y el enfisema irregular, que como son más bien distales se relacionan con unas bullas marginales al pulmón, es decir, que están bien por debajo de la pleura, lo cual hace que si se rompen puedan llegar a causar digamos, un neumotórax, porque se vuelca aire en la cavidad pleural. Acá vemos, por ejemplo, bullas, muchas bullas en este pulmón. Bien, acá vemos, por ejemplo, cómo se ve histológicamente. Histológicamente hay una muy grosera dilatación de los alvéolos, en realidad porque hay ruptura de paredes alveolares. Entonces generan cavidades alveolares mucho más amplias. Fíjense acá cómo se destruyen grandes sectores, que quedan grandes cavidades por destrucción de esas paredes. Fíjense en este sector cómo ha desaparecido parte de las paredes alveolares y quedan cavidades muy amplias. Acá vemos, por ejemplo, un enfisema, digamos, más bien centroacinar. Fíjense que hay sectores que tienen que ver con los alvéolos más bien distales, que están conservados, pero hay sectores en que hay dilatación grosera de la luz. En cambio acá hay una ruptura más uniforme, podemos decir, de tabiques alveolares. Esta foto es de un enfisema panacinar. La bronquitis crónica. La bronquitis crónica
le cabe que no podemos dejar de citar, una definición, que es tos y expectoración persistente por lo menos 3 meses durante 2 años consecutivos. Puede ser simple, sin obstrucción, sin indicio de obstrucción, bronquitis asmática crónica, es decir, con hiperreactividad del árbol bronquial, es decir, con broncoespasmos, o bronquitis crónica obstructiva, que es con evidencia de enfisema asociado. Dijimos que la bronquitis crónica tiene ese trasfondo común con el enfisema, que es su causa, y el tabaco se lleva, digamos, estadísticamente como la principal causa, digamos, de estas EPOC. El enfisema, como la bronquitis crónica y también la bronquiectasia del asma, tiene un problema obstructivo que se evidencia, que se puede evidenciar y se puede medir cuando el paciente larga el aire, en la expiración, en la expiración. Es decir, que la cantidad de aire que entra, ese volumen de aire que manejamos en cada respiración, si el paciente cuando intenta alargarlo, es ahí cuando se siente la obstrucción. En el caso del enfisema, lo hace de manera grosera. ¿Por qué? Porque el pulmón entero pierde la elasticidad que no le permite, digamos, una expiración rápida. Y la bronquitis crónica lo hace por esa obstrucción, digamos, que a la hora de largar el aire queda en evidencia. Por eso es que, digamos, a la hora de hacer una espirometría, lo que se conoce como BEF sub 1, que ¿qué es? Es cuánto en el primer segundo puede largar el paciente de aire. Es decir, si nos hacemos una expiración forzada, que todo ese volumen de aire, normalmente si le ponemos tiempo, en el primer segundo, si no estaría obstruido, liberaría determinada cantidad. Ahora, si está obstruido, va a tardar más en largar ese aire. Por eso en el primer segundo va a ser menor el volumen de expiración forzado. Por eso es que, digamos, se usa este estudio para dejar en evidencia a, a las personas con EPOC, que tienen en común esto. Bueno, en la bronquitis crónica, fíjense que la bronquitis crónica y el enfisema, los fenotipos, digamos, la, la, la- ese, digamos, los cambios, digamos, que tienen el paciente, la clínica, en la bronquitis crónica es más bien el paciente que se le dice azul abotagado. En cambio, el enfisema es el soplador rosado. Soplador rosado, ¿por qué el enfisema? Porque queda como hiperinsuflado. Entonces pierde su elasticidad, es como que le cuesta largar el aire y está lleno. Por eso se dice que tiene el tórax en tonel. Acá vemos algunas características. El tórax en tonel. La tos es escasa o ausente porque no es que precisamente tiene una bronquitis. Tiene disnea casi siempre presente. Un paciente magro. Se le horizontalizan las costillas porque está hiperinsuflado. Usa músculos accesorios en la respiración y tiene los labios fruncidos intentando alargarlo al aire. En cambio, la, la clínica que hace, digamos, en la inspección, el paciente con bronquitis crónica es un paciente que se llama abotargado azul, que es el paciente que tiene cetacianosis, tiene mucha expectoración, predominantemente a nivel matinal, ¿eh? Y tiene una disnea también, pero que es más bien tardía e intermitente. En la palpación hay un aumento, digamos, eh, en la percusión hay una hiperresonancia, un aumento, digamos, de la sonoridad, respecto de la bronquitis crónica. En cambio, la palpación hay una disminución en la expansibilidad del hemitórax, porque ya está hiperinsuflado, y hay una disminución de la vibración vocal táctil. En el caso de la bronquitis crónica hay una hipomovilidad también del hemitórax. Bien, en la auscultación hay un murmullo vesicular disminuido y en cambio en la bronquitis crónica
los ruidos respiratorios pueden ser normales, pero o encontrar algunos sonidos que son de tipo más bronquial, como los roncus y las sibilancias. En el caso del asma bronquial, podemos definir lo que es un trastorno inflamatorio crónico y recidivante con hiperactividad del árbol bronquial. Esto es lo importante, es esa broncoconstricción difusa, En el caso del asma, eh, es, eh, es intermitente, Por eso es que de alguna forma se le habla como un poco paralelo al concepto de enfisema y bronquitis crónica. De acuerdo, no se le incluye directamente, precisamente a que es intermitente. No se instala de manera definitiva. No obstante, produce cambios morfológicos que sí pueden causar alguna remodelación del parenquima y, digamos, y evidentes cambios morfológicos. En el caso del asma, hay digamos, hay unos linfocitos T que son la línea T helper 2, que son los que intervienen acá y generan que sea un asma con un trasfondo atópico, es decir, esos pacientes que también son alérgicos, o no atópico. No obstante, hay causas medioambientales en un contexto multigénico. Entonces hay cierta predisposición genética, pero también de factores medioambientales. Que ¿qué es lo que hacen? Activan esta línea de linfocitos T helper 2 que terminan activando mastocitos con inmunoglobulina E como cebador, y además muchos eosinófilos. Bien, esa patogenia lo que va a causar es que la broncoconstricción en el tiempo cause una hiperplasia del músculo liso, una hiperplasia de las glándulas mucosas y daño también de la infiltrado inflamatorio y daño mucoso. El infiltrado inflamatorio que es crónico, que es mononuclear y que termina, digamos, afectando también ese epitelio. Entonces, como resultado tenemos que son bronquios que tienen una hiperplasia, digamos, una hiperplasia de la capa muscular. ¿Debido a qué? Debido al ejercicio que hace por repetidas broncoconstricciones. Entonces se adapta, digamos, haciendo hiperplasia. Además, todas esas interleuquinas, perdón, que median esta inflamación, generan una hiperplasia de células caliciformes y de, también y de glándulas mucosas, lo cual hace que el paciente, digamos, tenga un aumento de la producción de moco a nivel luminal, lo cual lo vemos en la macroscopía como tapones mucosos. Si nosotros en una expectoración, en un, en un, digamos, de un paciente asmático, podemos encontrar los moldecitos de moco de los bronquiolos, es decir, una forma de hilo, que lo veríamos en un extendido. Si nosotros al moco, a la expectoración le extendemos en dos portaobjetos, podemos ver cómo el moco se dispone como en hilitos precisamente por el molde que tienen del bronquio. Es un moco elástico, por lo tanto tiene cierta forma espiralada, se llaman espirales de Kurtzman. Es porque sale el moldecito de moco del bronquiolo. Fíjense acá cómo se ve abundante moco y celularidad inflamatoria en la luz del, en la luz del bronquiolo. Por eso que los pacientes expectoran, el paciente asmático expectora mucho. En el caso de las bronquiectasias,
es importante su definición. Es una dilatación permanente de los bronquios. Esa dilatación permanente, digamos, puede ser por obstrucciones repetidas, que ya sean por ejemplo, por trastornos infecciosos a repetición o algunos trastornos congénitos, incluso algunas obstrucciones bronquiales, que lo que hacen es, sobre todo, digamos, cuando hay algún trastorno infeccioso sobreañadido, ¿m? Que causa necrosis, causa distorsión del, del bronquio y dilatación severa. Esa dilatación severa del, del bronquio, ¿m? Digamos, se instala y se hace permanente porque hay una fibrosis que repara e intenta reparar un bronquio ya dilatado. ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué va a tener como síntoma? Y como síntoma va a tener la tos, la tos muy productiva, y si tiene algún componente necrótico, eso que espectora va a ser fétido porque es tejido necrótico. ¿Mm? Entonces tenemos toalla espectoración maloliente, la obstrucción y, digamos, debido a que la mayoría de estas causas son de tipo infecciosa que se instalan en este paciente, va a ser fiebre, por el trastorno inflamatorio sobreañadido por los mediadores de la inflamación. Las bronquiectasias tienden a estar a nivel más inferior en el pulmón. Fíjense que acá se ven unas dilataciones groseras y un poco de tejido gris alrededor, que es precisamente fibrosis, es tejido conectivo, por culpa de esos procesos inflamatorios repetidos y necrotizantes. Acá vemos una afectación de prácticamente todo el pulmón. Entonces este paciente, por supuesto, que tiene una obstrucción. Acá vemos la bronquiectasia más bien a nivel del sector inferior del pulmón. Acá vemos en una radiografía cómo se ven dilataciones, ¿eh? De los bronquios. Dilataciones permanentes. Bueno, entonces eso sería hace poco. De neumoconiosis solamente vamos a citar cierta fisiopatogenia como para poder, digamos, relacionarlo, poder razonar. La neumoconiosis es una reacción pulmonar por inhalación de polvos minerales, humos y vapores de sustancias químicas. Es decir, que esto tiene mucho que ver con algunos problemas, digamos, pulmonares de tipo ambientales, ¿eh? Sobre todo también en pacientes, digamos, que tienen que ver con, digamos, afectaciones pulmonares con algunos trabajos, por ejemplo, la antracosis en los mineros de carbón, que no tanto en la actualidad, sino más bien en el pasado, donde no se usaba ningún tipo de máscara, la silicosis, que trabaja con el sílice, con arena, la asbestosis, todo esto, digamos, eran, eran trastornos, digamos, eh, que tenían que ver con, cuando no había tantas normas de seguridad como hay hoy. Si bien sigue habiendo neumoconiosis, pero han disminuido, digamos, de manera importante, digamos, ciertos cuidados, digamos, en cuestiones de seguridad en los trabajos. Básicamente, ¿cómo actúan las neumoconiosis? La neumoconiosis funciona porque cuando llegan al alvéolo, cuando llegan bien a la profundidad del pulmón, estos tipos de sustancias químicas, minerales, humos y vapores, llegan y causan una irritación. Lo que generan es una reacción inflamatoria. Y como es repetida la exposición, porque esto no es que una vez fue una mina de carbón y me agarró antracosis, esto es la repetición crónica en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que genera es una reacción inflamatoria crónica. Básicamente, eso tendrá distintos matices. Por ejemplo, la silicosis genera una inflamación crónica con granulomas. La antracosis no. Pero no obstante, son inflamaciones crónicas, porque se instalan en el tiempo por la repetición. Entonces, la
repetición de la anoxa genera una situación de inflamación crónica. Entonces, acá tenemos que tener en claro una cosa, que ¿cuál es el concepto de inflamación crónica? Son los fenómenos vasculares y celulares ante una anoxa, en nosotros en el tejido conectivo, que se le sobreañaden fenómenos reparativos. ¿Qué quiere decir fenómenos reparativos? Que se le sobreañade fibrosis. Entonces, digamos, lo principal de las neumoconiosis es que una inflamación crónica que termina fibrosando de manera difusa el pulmón, causando un cambio morfológico con un aumento de la rigidez del pulmón. El pulmón tiene que ser elástico para que se permita inflar y desinflar. Nosotros insuflamos de manera activa, pero insuflamos de manera pasiva. Relajamos el sistema, entonces la elasticidad del pulmón es una de las cosas que genera, digamos, que nosotros podamos expirar, largar el aire. En cambio, en estos pacientes tiene una afectación grosera de esa elasticidad pulmonar. Este tipo de trastornos forman parte de un grupo de patologías que llaman restrictivas. Podemos decir que en el pulmón entonces hay fenómenos que son de tipo obstructivos, como el enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasis y asma, y fenómenos restrictivos con una fibrosis, digamos, difusa del parénquima pulmonar. Bien, las neumoconiosis entonces pueden ser por esa inflamación crónica que les subyace generar una fibrosis difusa. Bueno, muchas gracias.